Nosotros vamos a hacer toda esta presentación alrededor de un caso clínico y a medida que vayamos avanzando iremos explicando un poquito por qué lo escogimos y como la importancia que le dimos para venir a mostrárselos. Entonces, este fue un paciente que vimos en la clínica de memoria en agosto de este año. Es un paciente de 71 años, abogado. Toda la vida se desempeñó como notario, en este momento está pensionado, es casado, tiene 2 hijos y asistió a la valoración interdisciplinaria con su esposa. Para contextualizarlos un poquito más, la junta de la clínica de memoria está conformada por 4 especialistas, geriatría, neurología, psiquiatría y neuropsicología. Usualmente en la clínica citamos 4 pacientes y cada paciente va pasando por las diferentes especialidades y al final nos reunimos en una junta en donde tratamos de emitir un diagnóstico y dar unas recomendaciones que el paciente y su familia puede llevar al médico que remite a la valoración interdisciplinaria. Hoy contamos también con la compañía de nuestras 3 neuropsicólogas de la clínica, entonces pues creo que también podemos enriquecer las preguntas que surjan y pues como todas las dudas que vayan teniendo. Bueno, entonces como parte de la enfermedad actual, ellos nos manifiestan un inicio de la enfermedad a partir, o que ellos notarán a partir de septiembre del 2021, en donde el paciente empezó a volverse repetitivo, tenían que recordarle varias veces las instrucciones o los mensajes que le daban, empezó a olvidar hechos recientes como la comida que ingería, y lo llamativo es que no había ninguna, digamos, ninguna iniciativa de él para tener estrategias que le ayudaran a recordar mejor. De hecho, toda esta información inicial la da la esposa porque realmente él no cree que tenga alteraciones en ningún eje cognitivo. Ya la enfermedad va progresando hacia 2022, hacia este año notamos que ya empieza a no tener una buena organización de sus gastos, era la persona que administraba y distribuía todo el dinero, tanto de su casa, de su finca y en su tiempo de la notaría, y ya la esposa empieza a asumir como toda la distribución del dinero. Además empezaba a tener, él todavía conduce y empieza a tener desorientación en rutas conocidas, y no solamente se desorientaba, sino que además mientras conducía tenía errores propios al manejar, que no tenía que ver con la capacidad como de manejar en sí, sino de planear los movimientos que tenía que hacer, es decir, mirar por el retrovisor para dar un giro, daba giros inesperados y digamos que no tenía como una muy buena planeación cuando estaba manejando. Esto va avanzando, no hay cambios propios en el lenguaje, conserva, lo que ellos nos dicen es que conserva las actividades básicas cotidianas, pero acá les traigo 2 de las escalas que se aplican en la clínica de memoria, una que es el Lawton y otra que es el FAC, en donde estas 2 escalas nos permiten medir la funcionalidad y lo que notamos es un cambio con respecto a la funcionalidad de actividades instrumentales previas y las que puede hacer ahora sugestivas de cierto tipo de dependencia, es decir, que él ya no se puede desempeñar de forma autónoma ni tomar digamos, hacer todas las actividades que podía hacer antes de manera como independiente, a pesar de que en el relato pareciera que fuera diferente. A nivel comportamental, porque siempre en todas las valoraciones hacemos una exploración conductual y esa también es una de las importancias de que los psiquiatras sepamos de demencias, es porque ya hace parte de los dominios que se tienen que evaluar y desde los dominios que se pueden empezar a caer desde el comienzo de la enfermedad, incluso antes de tener manifestaciones cognitivas. Entonces, en la parte conductual, lo que la esposa nos dice es que hay una exacerbación de sus rasgos de personalidad, lo notan más inflexible, con cambios repentinos de opinión, que esto podría ser atribuido un poco a ya no comprender como la dimensión de todas las decisiones que necesita tomar, impulsividad en la toma de decisiones y lo notan más irritable. Todavía conserva el interés por algunas actividades y no hay síntomas afectivos que ellos pues nos pudieran como mencionar en ese momento. Bueno, acá uno de los factores importantes que notamos en este año fue una infección por COVID en enero, pero realmente no hay como una relación temporal entre la infección y que ellos notaran un empeoramiento como de los síntomas cognitivos, sino que ha sido algo que aparentemente empieza en septiembre del 2021 y ha progresado, pareciera que muy rápido, pero es probable que esto llevara digamos, más tiempo y solamente van notando los cambios como cuando se hacen más evidentes o cuando interfieren con su funcionalidad.
Bueno, aquí en los antecedentes es para mostrar que tiene una alta carga de comorbilidades, sobre todo a nivel cardiovascular, metabólico, también con una alta carga a nivel farmacológico. Es un paciente que empezó controles por psiquiatría un poco antes de la valoración en la junta, y desde larga data usa sopiclona por insomnio y el escitalopram de forma reciente por la aparición de unos síntomas ansiosos que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo enfocamos estos síntomas ansiosos. Bueno, dentro de los antecedentes más importantes tenemos los antecedentes tóxicos. Es un paciente que inició el consumo de alcohol desde la niñez. Él dice que su papá le ofrecía a los 10 años un traguito. Esta es como la primera vez que él se expone al consumo. En la etapa laboral hay un aumento importante hasta el consumo de media botella en ese momento de vino whisky. Cuando preguntamos por las consecuencias que pudo tener el consumo en su vida como interpersonal, en su funcionalidad laboral, pareciera que no, pero si se tomaba media botella al día, es probable que llegara o bajo los efectos pues, de la intoxicación en algún momento o pues en el post. Y en el momento de la pensión, esto también es algo importante, aumenta el consumo a una botella casi todos los días. Tampoco hay claridad frente a los síntomas, a si esto se debió a síntomas afectivos o solamente, pues digamos, como a la reducción abrupta en toda su funcionalidad. Para agosto del 2022, que fue el momento en el que lo valoramos, estaba tomando media botella cada día de vodka whisky. Dentro de las características pues digamos, de todo el consumo de él, tenemos que tenía episodios de amnesias lacunares, nunca había tenido una hospitalización por abstinencia ni ha convulsionado y una minimización absoluta del consumo. Hay algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, que son los periodos en ausencia de consumo. De los últimos 2 años, entre el periodo de 2020 a 2022, solamente ha tenido 3 periodos libres de consumo, que duraron que podían durar un par de semanas a un mes, eso es lo máximo. La última fue en julio de este año por una cirugía, fue acá y no hizo ninguna abstinencia que tuviera que ser tratada como, digamos, de forma como prioritaria. Esto es muy llamativo porque usualmente, pues para una persona que lleve tanto tiempo con un consumo tan largo de sustancias, lo que uno esperaría es que ni siquiera con el cese total, sino con una disminución, empiece a hacer síntomas de abstinencia. Esto es muy llamativo, no entendemos muy bien por qué ha pasado así, y en el momento del posoperatorio él vuelve a su casa y vuelve a reiniciar el consumo a media botella, como está hasta este momento. Siempre el cese del consumo es por enfermedades, por hospitalizaciones, descompensación de sus comorbilidades, y nunca está relacionado con, pues como con algo de introspección sobre el consumo. Y les decíamos ahorita que había como una serie de síntomas ansiosos asociados para los cuales se empezó escitalopram, y cuando hacemos la exploración de esos síntomas, lo que él nos dice es que tiene inquietud motora, sensación de angustia en las mañanas y usa el alcohol como método ansiolítico. Es probable que esta ansiedad, que no se relaciona con una ansiedad cognitiva, con una preocupación excesiva por algún tema, sean unos síntomas de abstinencia que se trata, pues, con el alcohol. Bueno, entonces acá vamos a pedirle a nuestros residentes que ya han pasado por la clínica de memoria, que nos ayuden con cuáles creen ustedes que serían los posibles diagnósticos diferenciales en este momento, como con esto que hemos hablado un poco. ¿Qué creen ustedes que podría estar relacionado con esto? Gracias. Bueno, entonces yo creo que el primero es un trastorno neurocognitivo, afiliar, ¿cierto? Evaluar el grado que tiene, de leve pues a obviamente severo, y creo que también hay un trastorno mentalidad del comportamiento secundario a consumo de alcohol, que si bien el paciente lo minimiza pues constantemente y no es claro su patrón, yo también creo que hay unas repercusiones importantes en su vida. Entonces yo me iría como por esos dos así en grande. Lo otro que es llamativo en este paciente es que es bien apático, le cuesta muchísimo iniciar las acciones, planearlas, o sea, lo ejecutivo está también bien alterado. Veo que tenía manejo antes con escitalopram, entonces supongo que en algún momento debieron sospechar de un trastorno afectivo de base, que también es llamativo, y pues obviamente el consumo, como dice mi compañera, pues genera un alto deterioro. Muy bien, entonces ese también fue como un poco como nosotros lo empezamos a enfocar. Esto, obviamente, teniendo en cuenta la historia clínica, los antecedentes, lo enfocamos como un trastorno neurocognitivo mayor,
por ya digamos toda la pérdida de la funcionalidad como a nivel instrumental, ¿sí? Porque ya toda la parte, como las alteraciones cognitivas interfieren con su desempeño diario, por eso lo enfocamos como un trastorno neurocognitivo mayor. Y como posibles etiologías, pensamos en una etiología vascular por la alta carga de la comorbilidad y también como una etiología tóxica. Siempre, al ser lo más común, lo neurodegenerativo de tipo Alzheimer siempre tendrá que estar ahí como para, bien sea explorarlo o descartarlo, pero digamos que nuestras dos etiologías a buscar fueron la vascular y tóxica. Para la presentación de hoy nos vamos a enfocar más en la tóxica porque la vascular la conocemos un poco más y además creo que es importante porque a medida que vaya pasando el caso nos daremos cuenta cómo una o la otra va teniendo más peso. Bueno, entonces el enfoque que vamos a tener hoy es de la siguiente manera. Digamos que hay la exposición prolongada al alcohol siempre va a estar relacionada, o lo que se cree es que siempre va a estar relacionada con daño cerebral y daño de diferentes órganos. Hay una descripción de más de 60 enfermedades en diferentes sistemas afectadas por el uso de alcohol. Hay unas que son digamos, dentro del daño que se puede dar, hay un daño que es potencialmente reversible, en donde están enmarcados como los cambios agudos, los efectos inmediatos por la intoxicación, algunas convulsiones, las abstinencias, incluso la encefalopatía hepática y la encefalopatía Wernicke, que la tenemos entre daño potencialmente reversible y el crónico como no progresivo. Y esta charla se va a enfocar en las dos de abajo, en la que tiene que ver con el daño progresivo, que son lo que se ha denominado como una demencia relacionada con el alcohol, y en el daño potencialmente no progresivo, que son enfermedades específicas con patologías muy claras, que son de las que nos hablará la doctora Estefanía. Bueno, entonces la pregunta que siempre ha surgido es si es posible tener un trastorno neurocognitivo mayor que sea el resultado directo de la neurotoxicidad por alcohol. ¿Por qué? Porque decidimos enfocarlo como un trastorno neurocognitivo mayor, porque siempre que vemos un paciente con un uso crónico de alcohol, estamos buscando un síndrome de Korsakoff, ¿sí? Estamos buscando tener un paciente con confabulaciones, con una amnesia anterograda, y nos olvidamos que el alcohol puede funcionar de diferentes maneras sobre el cerebro. ¿Cuál ha sido la dificultad para que esto sea ya catalogado, para que podamos hablar como una entidad propia? Que la fisiopatogenia, a diferencia de otras enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ha sido, digamos, es mucho más difícil de ver, es mucho más difícil de evidenciar, y porque hay otras condiciones subyacentes como los déficits nutricionales o los de las vitaminas que también pueden estar influenciando la patología. ¿Qué es lo que nosotros creemos y pues lo que ha sido estudiado, que es altamente probable que todas estas condiciones subyacentes, de las que hablaremos más adelante, también estén asociadas con cambios directos neurotóxicos sobre el cerebro. O sea que uno podría hablar no de un solo tipo de demencia por alcohol, sino de muchos tipos de demencia por alcohol que están, digamos, que coexisten. Bueno, lo que se ha visto en los estudios post-mortem es que más o menos 78% de los individuos que tienen un diagnóstico de alcoholismo pueden tener algún tipo de cambio cerebral. El efecto neurotóxico está dado por el etanol y el acetaldehído, y aunque no se necesita tener cirrosis para tener efectos neurotóxicos, pues las patologías hepáticas sí están relacionadas con mayor probabilidad de tener daño a nivel cerebral. La exposición crónica lo que hace es generar como una respuesta a la alza de los receptores de NMDA, y esto genera mayor hipertoxicidad y un sistema de excitotoxicidad aumentado con mayor influjo de calcio, lo que termina como el mayor estrés oxidativo y muerte neuronal. Y esto es lo que podría ser la causa del daño cerebral, estructural y funcional que sea permanente. Esto tiene grandes como espectros de cambios neuropsiquiátricos. Aquí es importante que, al igual que en otras patologías pues de trastornos neurocognitivos, no hay un reporte que sea muy evidente por el paciente, y lo que se ha visto es que a mayor edad hay menor recuperación a pesar de la ausencia de consumo. Entonces siempre, creo que también durante la residencia, y bueno, siendo médicos siempre hemos crecido con el alcohol como un factor de riesgo, pero lo que queremos como que se lleven un poco de acá es que no es solo factor de riesgo, sino también es un factor causante de daño, ¿sí?
Hay una relación alta, por ejemplo, con personas que tienen genotipo de ApoE4, que ya sabemos que está implicada como en toda la fisiopatología de los Alzheimer's que son espontáneos, y es que las personas que tienen este genotipo ApoE4 pueden tener mayor riesgo de tener daño cerebral, porque parece que hay menor como mecanismo de reparación neuronal y esto vuelve al cerebro mucho más susceptible como a todos los efectos deleterios del alcohol. Uno de los sistemas o algunos de los sistemas que han sido implicados en esto es la alteración de la corteza prefrontal y el sistema límbico, y para que recordemos se encarga de ayudarnos en la toma de decisiones, en la motivación, en la planeación, en la inhibición de los impulsos. También se ha visto una disminución de la densidad del volumen hipocampal, que aquí ya tendríamos un poquito más de problemas porque se nos une con otras posibles causas. Hay degeneración cerebelosa, que sería una de las causantes de la ataxia, y menor densidad en el metabolismo y la perfusión de los lóbulos frontales. Bueno, entonces, como hoy hemos hablado un poco de los sistemas de clasificación, vamos a darle más palo a los sistemas de clasificación. Nosotros en psiquiatría contamos con dos grandes, el CIE-10, el DSM-5 en este momento. En el CIE-10 encontramos algo que se llama la demencia persistente inducida por alcohol. ¿Qué problema encontramos con este diagnóstico? Es que los criterios están basados en diagnósticos de trastorno neurocognitivo dependiente de la memoria, y ya sabemos que la demencia va mucho más allá de la memoria. Entonces no podemos clasificar a alguien con un trastorno neurocognitivo por alcohol solamente esperando que tenga mala su memoria, ¿sí? Y eso también vamos a corroborarlo con este caso. Y ya el DSM-5, que nos gusta un poquito más en cuanto como al sistema de clasificación, porque desde esta versión nos hace la diferencia. Primero cambia el término de demencia por trastorno neurocognitivo, nos hace la diferencia entre un trastorno neurocognitivo mayor o menor dependiendo del impacto que tenga las fallas sobre la funcionalidad, y acá nos empiezan a hablar de una etiología que puede ser inducida por sustancias y que puede ser persistente o no dependiendo de si se cesa o no el consumo de la sustancia. ¿Qué es lo que se ha visto que también nos dificulta un poquito el diagnóstico de eso? Que en comparación a lo que siempre esperemos encontrar en pacientes que tienen un trastorno neurocognitivo, aquí podría haber un menor compromiso cognitivo y funcional comparado con otros trastornos. Este solamente lo traigo para que pues conozcamos que ya hay un grupo, el de Oslin y colaboradores, que están trabajando sobre criterios mucho más específicos que nos permitan hablar como de demencias relacionadas con el alcohol mucho más específico, que nos permita tener unos criterios de exclusión y que nos permita tener como la combinación de múltiples etiologías cuando hay daños vasculares o cuando se cree también que puede tener de forma concomitante una enfermedad de Alzheimer. Acá algo que nos llamó la atención es que empiezan a utilizar ya criterios basados en la cantidad de alcohol que se consuma, y algunos estudios van a favor de que hay un mayor riesgo de tener daño cerebral en personas que tengan un consumo de 35 bebidas estándar en hombres y 28 bebidas estándar en mujeres. La bebida estándar se ha catalogado más o menos como 14 gramos de alcohol, que sería una copa de vino, más o menos 15 cc de vino o 4 cc de whisky por un periodo de 5 años. Bueno, estas son bebidas, o sea, 35 y 28 a la semana. Entonces ahí ya uno va haciendo sus cuentas personales, cómo va con esto. Hay unas zonas grises que tienen que ver, esto es un consumo alto, lo que les acabo de explicar. Hay una zona gris que es el consumo leve o moderado, porque hay unos estudios que parecen mostrar un efecto protector. Esto súper debatido, para mirarlo con muchísimo cuidado. No podríamos nunca recomendar que un consumo leve o moderado puede generar efectos protectores. Y bueno, desde la parte de neuropsicología, lo que se ha visto es una disfunción ejecutiva, alteraciones en la fluencia verbal, dificultad en las habilidades visoespaciales, en tareas que requieren resolución de problemas, en la velocidad del procesamiento y, por supuesto, cambios comportamentales que van como con toda esta pérdida de la inhibición y del control frontal, como la desinhibición y el desinterés. Bueno, estas son las pruebas de nuestro paciente. Solamente vamos a traer las que son más llamativas. Entonces tenemos la primera, que es la fluidez verbal fonológica. Es una prueba en la que le piden a la persona que diga en un minuto la mayor cantidad de palabras por P o por M.
el esperado de él eran 15 palabras por POM, esto es lo mínimo esperado, y él obtuvo 11. Pareciera que no está muy disminuido, pero acá, y algo en lo que nos basamos mucho en la clínica, es en no solamente mirarla como todo el resultado cuantitativo, sino cualitativo. Estamos hablando de una persona abogada con un altísimo nivel escolar, funcional, que trabajó toda su vida en una notaría, que seguramente tenía que usar, pues tenía un alto como volumen en su lenguaje, y lo que vemos es que hace 11 palabras solamente por P y 11 palabras por M. Digamos, esta dificultad o esta disminución del rendimiento en esta prueba nos está hablando de una dificultad para buscar información, para evocar información, y además unas fallas en la memoria de trabajo, porque si se dan cuenta tiene 2 palabras que repite. O sea, le piden que diga, en esta prueba, se les pide omitir nombres propios o palabras que te dan como la misma en diferente, sí, como carro, carrito, ese tipo de palabras no se podría, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que hay 2 palabras que se repiten, es decir, que cuando dice la palabra vuelve y la dice, y eso nos está hablando de algunas dificultades como en esa búsqueda y en la memoria de trabajo como para reconocer que ya dijo la palabra. Tenemos también el TMTB, que si se dan cuenta, ahí está el 596 segundos subrayado, porque es una prueba que en este caso no sirvió para medir la identificación de todo el proceso, pues en el rendimiento de la prueba. Es una prueba que tendría que hacerse en mucho menos tiempo, y lo que él hace es tener como un tiempo mucho más largo en el que la puede realizar. La figura compleja de Rey, la que ven en la segunda columna es la figura que él debería haber tenido, que debería tener, la figura que debería copiar, y la de la izquierda es la que hizo. Es una figura en la que no solamente nos importa la cantidad de detalles que tenga, o sea, que sea muy parecida como en los detalles, sino que nos enfocamos en saber cómo construye la figura. ¿Sí? Cómo es la forma en la que la planea, la organiza. En él vemos que hay una pérdida para la organización, debería ser la de las figuras, como de los detalles más grandes y generales a los más pequeños, y pues eso se pierde ahí. Bueno, otra de las pruebas que también nos llamaron la atención es la prueba INECO, que permite evaluar todo el funcionamiento frontal. Lo que debía obtener era un puntaje de 21 sobre 30 y hace un puntaje de 13 sobre 30. Todo esto también es sugestivo como de la pérdida del control inhibitorio, de la pérdida de poder seguir la instrucción cuando hay una interferencia. Y otra de las pruebas es el Stroop, que más o menos se los traje acá como en una prueba. Este no es el de verdad, es como una imitación para que podamos entender cómo lo aplicó neuropsicología. Entonces, en la primera tarea se le pide que haga la lectura de las palabras en voz alta, entonces azul, rojo, amarillo. En esa prueba tuvo un puntaje de 94, es un buen puntaje, dentro de una escalar como aceptable para su edad y su escolaridad. En la segunda tarea se le pide ya hacer una codificación del color, entonces simplemente tiene que decir cuál es el color que ve, que sería amarillo, verde, rojo, amarillo. En ese tuvo un puntaje de 58, todavía está esperado. Pero en la tercera prueba, en donde se le pide que diga el color con el que está subrayada la palabra y no la palabra, en donde hay que tener, es una prueba que mide la inhibición de forma, como todas las tareas de inhibición de forma compleja, la interferencia, porque tiene que codificar como información de forma mucho más detallada, tiene un puntaje de 16, se baja en comparación a los otros, que también nos permite ver cómo está afectada la inhibición en él y otras de las, digamos, funciones del control frontal. Y a esto digamos, en contraposición tenemos unas pruebas de memoria que son muy buenas. Una memoria retrospectiva reciente y remota perfecta, en la que logra dar todos los detalles de las preguntas que se les hacen sobre el nombre del presidente, sobre la toma del palacio, o sea, como todos esos detalles los puede dar de forma muy precisa, e incluso cuando se evalúa la memoria episódica por medio del Grover, si se dan cuenta, las líneas que están punteadas son los esperados, y lo que él obtuvo es muy parecido al esperado, incluso con clave, cuando se le da una lista de palabras y se le emite una clave, es capaz de recordar todas las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro paciente no tiene ningún problema en almacenar la información. ¿Sí? Sí tiene dificultades cognitivas, pero no en almacenarlas. Si nos guiáramos por los criterios que se usaban antes, diríamos entonces que no tiene demencia, ¿cierto? O sea, que no tiene un trastorno neurocognitivo porque su memoria está perfecta.
bueno, tiene algunas quiebres, pero digamos que no son significativos en comparación a toda esa parte de la función ejecutiva que vimos que estaba afectada. Muchas gracias, doctora Pilar. Bueno, pues primero agradezco que me hayan invitado a este evento. Tengo la fortuna desde hace poco tiempo de hacer parte del muy talentoso equipo de Clínica de Memoria y pues me alegra mucho poder estar acá y contarles este caso que nos enseñó tanto a todos, a todas. Somos mujeres todas en la Clínica de Memoria. Sí, todas niñas. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar, como les contó la doctora Pilar, sobre el daño potencialmente no progresivo. Antes de, digamos, meternos en ese tema, quisiera contarles muy brevemente qué ocurre en las redes neurobiológicas cuando consumimos alcohol. Este es el cerebro roedor, partido por la mitad, sagital. Y ahí, aquí están, no sé si esto tenga láser, ¿saben? ¿Con cuál? ¿Esto? ¿Este? Ah, ya. Entonces, pues bueno, aquí vemos las vías. Quiero mostrarles primero las que están en moradito, que son los receptores GABA. Tal vez este es el principal efecto del alcohol que todos conocemos. Activa los receptores GABA, ya sea por activación directa o por liberación de este neurotransmisor. También están los receptores de opioides implicados. El consumo de alcohol en el momento agudo facilita la liberación de los péptidos opioides y tal vez lo más importante es lo que se muestra aquí en rojo, que es la estimulación que recibe el núcleo accumbens para liberar dopamina desde el área tegmental ventral. De hecho, aquí les muestro cómo el alcohol aumenta la producción de dopamina basal comparado incluso con drogas con un alto potencial de dependencia como la heroína, por ejemplo, incluso mayor que la heroína. Esto precisamente es lo que hace que una persona cuando consume alcohol pues sienta bienestar, sienta placer y finalmente conlleva que la persona pues consuma alcohol de forma crónica. ¿Y qué ocurre cuando la persona toma alcohol de forma crónica? Pues son varias cascadas de señalización que ocurren. En general, pasa uno, que se aumenta la expresión de receptores de citoquinas y esto favorece una respuesta inflamatoria persistente y continua en el sistema nervioso central. Y dos, que se aumentan los receptores NMDA, que la doctora Pilar les decía al principio, que esto favorece la excitotoxicidad por aumento en el glutamato por el influjo de calcio intracelular. Finalmente, todos estos cambios llevan a una alteración en la expresión génica que cambia a largo plazo no solamente los canales iónicos y los factores neurotrópicos, sino también en la mielina. Va a haber una disrupción en la expresión crónica de mielina cuando hay consumo crónico de alcohol. La falta de mielina o la desmielinización que ocurre en el sistema nervioso central es en parte lo que explica la fisiopatología de muchas de las enfermedades neurológicas asociadas al alcohol, como el Wernicke-Korsakoff, el Marchiafava-Bignami, la degeneración cerebelosa o la mielinolisis póntica central. Pero sabemos que la tiamina también tiene un papel muy importante en esta fisiopatología, no solamente la mielina. La tiamina se absorbe en el duodeno, pasa finalmente a la barrera hematoencefálica por diferentes procesos de transporte y en el sistema nervioso central actúa como tiamina pirofosfato, que es una coenzima muy importante, clave en el proceso del metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de aminoácidos. Va a ser importante porque pues, el metabolismo de los carbohidratos es fundamental para la producción de ATP y energía, los lípidos en el mantenimiento de la mielina del sistema nervioso central y los aminoácidos para la producción de neurotransmisores como el ácido glutámico y el GABA. Además, la tiamina tiene un papel muy importante en la transmisión colinérgica y serotoninérgica y en la conducción axonal. Las personas que consumen alcohol de forma crónica tienen un déficit de tiamina por muchos motivos, en parte porque en estas personas se aumenta el requerimiento diario de tiamina. La tiamina, el requerimiento diario depende del consumo calórico. Entre más calorías consuma uno, calorías sobre todo derivadas de carbohidratos, más tiamina va a necesitar. Entonces, pues como sabemos que el alcohol tiene un alto contenido calórico, entre más alcohol consuma la persona, más requerimiento diario de tiamina va a tener, de forma que es más fácil que haya un déficit de tiamina, sumado además a la dificultad que pueda haber en la captación hepática, a la dificultad en la absorción, a la emesis repetida que tienen estos pacientes. Entonces, pues
Esto es algo que ya se sabe de hace mucho tiempo, y es que las personas que consumen alcohol tienen déficit de tiamina. ¿Qué produce el déficit de tiamina? Entonces, usualmente tenemos unas reservas que duran más o menos 18 días en el cuerpo de tiamina, pero desde el principio del déficit de tiamina empiezan a haber cambios. Entonces, la primera enzima que se afecta es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa en los astrocitos, y esto conlleva inicialmente a edema astrocitario. Luego, después de los 7 a 10 días de déficit de tiamina, empieza a haber una disminución en el metabolismo de la glucosa en los astrocitos, y esto lleva a excitotoxicidad también. Finalmente, como hay fragmentación neuronal debido a la muerte de los astrocitos también, ya que los astrocitos pues tienen un papel clave en el sostenimiento neuronal, va a haber un aumento en el lactato, va a disminuir el pH y finalmente hay necrosis neuronal y lesiones estructurales irreversibles. Bueno, les hablaré del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Sabemos que pues se escribe como esta tríada típica, que es oftalmoplejía con nistagmus, ataxia y alteración en el contenido de conciencia. Sin embargo, esta tríada solamente aparece en el 16% de las personas. Inicialmente, los pacientes debutan con la encefalopatía de Wernicke, y el 80% de estos, si no son tratados es suplencia de tiamina y cese de alcohol, van a presentar con el paso de los días, meses o años el síndrome de Korsakoff, que es como tal el trastorno neurocognitivo que conocemos. Esto fue escrito por Wernicke en 1881, 3 pacientes que debutaron de forma aguda con estos síntomas. Luego Korsakoff en el 87 describió pues, el síndrome crónico del trastorno neurocognitivo mayor, y no fue sino hasta 1940 que se consideró que esto era por el déficit de tiamina. Vemos que el 50% va a tener un compromiso principalmente desdiencefálico, entonces veremos compromiso en la sustancia gris periacueductal, en los tálamos y en los cuerpos mamilares, el 50%, el 30% va a tener un compromiso en el vermis superior y en el área tegmental, y menos porcentaje va a tener un compromiso cortical, pues global. Aquí les muestro imágenes de una persona que tiene síndrome de Wernicke, y vemos cómo están aquí las lesiones diencefálicas que les mostraba inicialmente en la figura. Aquí están las lesiones vitalámicas y las lesiones de sustancia gris periacueductal, que se van a ver hiperintensas en este tipo de secuencias como el T2. Y aquí quería contarles que pues la resonancia realmente no es muy sensible para diagnosticar esto. Aquí vemos un paciente que tenía más o menos los mismos síntomas que debutó con una encefalopatía de Wernicke, pero su resonancia era completamente normal. La sensibilidad de la resonancia es alrededor del 54%, de forma que si está normal, pues no descarta la enfermedad, pero la especificidad sí es muy buena, cercana al 95%. O sea que si encontramos esto, pues probablemente, claro, en un contexto clínico adecuado, pues probablemente corresponda a la encefalopatía de Wernicke. Con respecto al tratamiento, pues desafortunadamente los estudios que se han hecho son insuficientes para hacer recomendaciones fuertes con respecto a la dosis, la frecuencia, la ruta incluso, la duración del tratamiento, pero en general se propone que se debe reponer la tiamina independientemente de los niveles, así, 500 miligramos 3 veces al día por 2 días, luego 300 miligramos por 3 días y finalmente dejar una dosis de 100 miligramos día de mantenimiento de forma indefinida. Y aquí volvemos a nuestro caso clínico. Entonces quería preguntarles, pues, ¿qué les llama la atención de esta imagen? Aquí vemos una resonancia, esto es un FLAIR sagital y este es un T1 no contrastado. No sé qué piensan. Cristian. Bueno, a riesgo de equivocarme, en la primera resonancia pues hay una hiperintensidad en el cuerpo calloso. Y pues ya la resonancia del otro lado pues ya no tiene esa hiperintensidad. Hay una, pues digamos que podría decir que corrigió un poco. No, esto es en el mismo tiempo, solo ok. que son 2 secuencias diferentes. Ok, entonces, pues Entonces, esa tú en la hiperintensidad secuencia en el FLAIR, cuerpo calloso, creo que es lo que me llama más la atención. eso, que es esta de acá, ¿cierto? Y yo le puse una flechita.
signo de la flecha positivo. Entonces tiene una hiperintensidad en el cuerpo calloso que pues ocupa parte importante del cuerpo calloso. Y aquí en T1 vemos que se ve hipointensa. O sea, tiene representación también en T1, que es algo que no suele ocurrir en las lesiones, por ejemplo, por microangiopatía, a menos que ya pues, sea una lesión muy extensa. En las lesiones pequeñas por microangiopatía las vemos hiperintensas en T2 FLAIR, pero usualmente sin representación en T1. Y pues las lesiones por microangiopatía no suelen aparecer en el cuerpo calloso, sino en la sustancia blanca, pues periventricular. Entonces, esto fue lo que pues, más nos llamó la atención en la clínica de memoria del paciente, que tenía una lesión del cuerpo calloso. Esto lo vemos sobre todo en personas que tienen enfermedades desmielinizantes, como en esclerosis múltiple, por ejemplo. Es muy típico, pero pues uno no va a pensar que este señor tenga una esclerosis múltiple. Y estas son las otras lesiones que le vimos en el cuerpo calloso. Entonces aquí, por ejemplo, ven que aquí también se ve hiperintenso. Acá también se ven estas lesiones ovaladas del cuerpo calloso hiperintensas. Estas ambas son secuencias FLAIR. Aquí también lo vemos. Y también tiene algunas lesiones de sustancia blanca, que son estas de acá, ¿cierto? Y acá, puntiformes. Varias lesiones de sustancia blanca. Llamativo con el señor, o bueno, de hecho no era llamativo, pues se correlacionaba mucho con la prueba neuropsicológica, y es que el volumen hipocampal era muy bueno. Vean que esos hipocampos se ven súper bien. No tiene lesiones diencefálicas, que era lo que yo les mostraba que ocurre en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, y tampoco tenía mucha microangiopatía realmente. La microangiopatía, pues usualmente la vemos es acá, alrededor de los ventrículos, como lesiones hiperintensas, ovaladas o confluentes, con algo de atrofia, pero pues realmente el señor tiene un volumen, pues en relación con su edad, no tiene mucha enfermedad de sustancia blanca, excepto por estas lesiones, que probablemente sean más desmielinizantes, y pues eso pues se acoplaba bastante bien a los hallazgos en el desempeño neuropsicológico. Y todo esto es lo que se ha escrito en la enfermedad de Marchiafava-Bignami. Esta enfermedad fue escrita en 1903 por estos dos italianos en pacientes que eran alcohólicos con vino Chianti, era lo que describían, y pues debutaban con, eran hallazgos post-mortem, en ese momento pues no existía la resonancia, debutaban con lesiones muy extensas del cuerpo calloso, y no solamente del cuerpo calloso, sino de todas las estructuras donde hay mucha mielina, o sea, el quiasma óptico, los pedúnculos cerebelosos. Pues se ha considerado que esto en parte es por neurotoxicidad por alcohol y también por déficit de complejo B, específicamente de tiamina. Usualmente es un espectro que empieza con edema, desmielinización y luego ocurre la necrosis. Se han descrito dos formas de presentación, una presentación aguda o una presentación crónica. La presentación aguda suele ser más grave, donde el paciente debuta con una alteración de conciencia, convulsiones, rigidez muscular y muerte, que de hecho así fue como se describió inicialmente el síndrome. Se han descrito algunos tipos, tipo A o tipo B, dependiendo si el compromiso es extenso de todo el cuerpo calloso o si tiene compromiso parchado del cuerpo calloso como en nuestro paciente. Y se ha descrito la manifestación crónica, donde hay un síndrome demencial y un síndrome de desconexión interhemisférica, que también quería hacer un paréntesis aquí y pues contarles cómo es eso, porque creo que eso no se ve con mucha frecuencia. La mayoría de síndrome de desconexión interhemisférica es cuando hacen callosotomías en los niños con epilepsia, pero pues esto lo vimos en este señor y pues eso me pareció muy llamativo. Entonces, sabemos que en el hemisferio izquierdo de casi todas las personas se procesa el lenguaje, que el lenguaje tiene unos dominios como la nominación, comprensión, repetición, lectura y escritura. O sea que cuando somos diestros y escribimos con la mano derecha, toda la información se procesa en el lado izquierdo, porque nuestro lóbulo frontal izquierdo le da lo motor a la mano derecha y en el lado izquierdo está también el lenguaje. Entonces ahí no se necesita comunicación interhemisférica. Pero cuando escribimos con la mano izquierda, como el lado derecho es el que mueve la mano izquierda, tiene que haber una comunicación con el lóbulo izquierdo para el lenguaje. El lenguaje tiene que comunicarse con lo motor del otro lado para poder escribir con la mano izquierda. Entonces, por eso pues es más difícil también escribir con la mano izquierda para los que somos diestros, pero no debería ser tan difícil. O sea, la asimetría de escritura de mano derecha e izquierda no debería ser tanta. Aquí les muestro unos ejemplos. Estas son dos personas que no toman tanto trago.
mano izquierda y mano derecha. Entonces ustedes pueden ver cómo esta letra está muy fea, perdón, es mi letra, y esta es la doctora María del Pilar, que tiene una letra mucho más linda. Pero entonces miren cómo, pues, sí, es muy fea, pero se parece la izquierda de la derecha. Incluso la izquierda puede ser un poquito mejor que la de la derecha, pero en general son unos trazos parecidos. Aquí vemos cómo pues hay como un poquito más de dificultad con algunos trazos con la mano izquierda comparados con los de la derecha. Los de la derecha son más firmes, pero en general ustedes pueden ver que es la misma letra. En cambio, miren aquí nuestro paciente, esto es su mano derecha, él escribe en cursiva y en minúscula, ahí escribió su nombre, y aquí ustedes pueden ver con la mano izquierda, además que se demoró muchísimo tiempo haciéndolo, pero es una letra completamente diferente, como si lo hubiera hecho otra persona. Entonces, pues la fisiopatología de esta enfermedad, esta figura lo que hace realmente es resumir lo que acabamos de explicar. En parte es por el daño directo del etanol y el acetaldehído en el estrés oxidativo y la excitotoxicidad que produce en el sistema nervioso central, y en parte es por la deficiencia de tiamina, que afecta pues todas las vías bioquímicas que explicamos ahora. Y eso finalmente es lo que produce el daño y la desmielinización en este síndrome. Usualmente en la resonancia se ve en T1 hipointensidades y en T2 y FLAIR hiperintensidades. No restringen a la difusión usualmente, a menos que sea lo agudo, y pues no tienen realce con el medio de contraste. El líquido cefalorraquídeo no suele ser útil, y tampoco suelen ser tan útiles los niveles de vitamina B, porque pues finalmente el tratamiento va a ser el mismo independientemente de si los niveles están reducidos o no, porque hablamos de la tiamina pirofosfato, que ocurre dentro del sistema nervioso central, su función. Entonces los niveles periféricos de vitamina B probablemente no sean tan útiles. Entonces pues concluimos con esto que el alcohol es una droga que es legal, es socialmente aceptada, pero que produce enfermedades neurológicas muy, muy serias cuando se consume en abuso. En general lo que hace es interactuar con receptores GABA y NMDA. Por diferentes vías de señalización produce finalmente adicción y toxicidad. Provoca lesiones de la mielina principalmente, ya sea por déficit de tiamina o por daño directo. Recordar siempre que demencia no es memoria únicamente. Recordemos siempre este caso donde el paciente tenía su memoria intacta y aún así cumplía los criterios de un trastorno cognitivo mayor. Y pues recordar el patrón neuropsicológico específico del abuso de alcohol, que fue el que les explicó la doctora Pilar. La doctora Pilar va a comentar el diagnóstico final. Bueno, y finalmente lo dejamos, digamos, el diagnóstico por consenso fue un trastorno neurocognitivo mayor inducido por alcohol de tipo no amnésico confabulatorio, es decir, no es un síndrome de Korsakoff a pesar de que tiene un trastorno por alcohol. Y nosotros pues le agregamos obviamente lo que sí encontramos de enfermedades específicas, que es el síndrome del Marchiafava-Viñami en un estadio moderado, siempre recordando que tenemos que nombrar las alteraciones comportamentales dentro del trastorno neurocognitivo y que son dependientes de cambios cognitivos y no solamente cambios afectivos que tuviera por una enfermedad psiquiátrica primaria. El reto más grande es intentar el compromiso del paciente para el cese del consumo. Esto requiere otro tema completamente diferente, un grupo interdisciplinario también. Recomendamos también la suplencia de vitamina B12, ácido fólico y tiamina, las medidas de protección legal y acompañante permanente, pues que requiere en este momento para muchas tomas de decisiones, suspender la conducción, que en el caso de él es uno de los, digamos, de las actividades que más está afectada, y continuar los controles por las 3 especialidades que lo estaban viendo. Bueno, muchísimas gracias.